Hola muchachos, ya estamos acá para dar continuidad a la sesión de clases número 8, en la cual vamos a abordar ya la arquitectura y la teoría de la arquitectura del periodo barroco, habiendo evolucionado el Renacimiento, en donde vimos, digamos, a arquitectos representativos como Miguel Ángel Buonarroti, como Andrea Palladio, igual vimos a León Battista Alberti y a otros representantes de este tipo de tendencia. En este momento ya vamos a entrar al periodo barroco, al periodo inmediatamente consecutivo al Renacimiento, el cual se concibe como el rechazo de la arquitectura renacentista que estableció parámetros completamente rígidos para poder hacer arquitectura. En cambio, el barroco es un rechazo a la academia y es más una libertad de expresión hacia nuevas formas y nuevas tendencias. Como todo en el mundo, ¿verdad? Llega a su punto cúspide y luego viene una revolución que trata de establecer, digamos, una equidad o un balance entre los elementos, ¿verdad? En este caso la arquitectura. Bien, ¿qué pasa en arquitectura barroca? Pues el barroco viene del término barrueco, que en portugués significa perlas deformes, obviamente. Es una analogía bastante particular porque el barroco realmente es un, yo lo llamo un adefesio, ¿verdad? Un adefesio decorativo porque se pasan de la ornamentación y es una exageración de la forma, una exageración del ornamento, etcétera, ¿verdad? Subraya sobre el exceso, como dice en la lectura. Según los criterios de este investigador, Wolfing, ¿verdad? Que no es un tratadista realmente, pero sí escribe sus criterios sobre lo que es barroco, el barroquismo y lo que es renacimiento. Y dice, el renacimiento es la visión plástica y contornos, composición en planos, estatismo, o sea, la estaticidad, la estática, lo estático, lo estable, lo inmóvil. Formas cerradas, unidad compositiva, o sea, tratan de establecer un orden lógico sobre la composición arquitectónica tipo griega, la claridad absoluta de cada objeto, o sea, cada objeto tiene su lugar específico, planeado y bien concentrado en la unidad compositiva. El contrario del barroco. El barroco dice que es una visión pictórica y de apariencia, o sea, viene el término del fachadismo, o sea, es la fachada, no es el edificio, es como se ve por fuera. Y quizá por dentro hay elementos decorativos, pero no es la arquitectura en sí, sino una arquitectura más decorativa. Composición con profundidad. Esto quiere decir que la composición es escenográfica, ¿verdad? El dinamismo, la fachada es más dinámica, no tiene un orden lógico de elementos, sino que más bien me encuentro una curva, una línea. Luego viene una cúpula y es un conjunto de mezclas que producen el dinamismo. Formas abiertas. Cuando habla de formas abiertas, es que no necesariamente es el cuadrado, el círculo y el triángulo, sino que realmente juega con una cantidad de formas y una cantidad de elementos decorativos que me van a dar el término de formas abiertas. La subordinación al motivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen más caso al elemento compositivo que da como origen a la obra arquitectónica. Digamos, si el elemento compositivo es el medallón viene y comienza a aparecer en todo el elemento arquitectónico. Si el elemento compositivo es una hoja de acanto, esa hoja de acanto comienza a aparecer en todo el elemento compositivo de la arquitectura. Y la claridad relativa, o sea, sí se mira la obra, pero realmente cuando yo observo la obra, veo un conjunto de cosas, no veo la obra en sí, a eso se refiere a la claridad que es relativa. Por ejemplo, ya viendo en imágenes, tenemos que el Renacimiento son formas cerradas, hay una unidad compositiva, una claridad absoluta, veo la obra en sí, y luego es una obra estática que no tiene movimiento, tiene una composición rígida, ¿verdad? Hay simetría, hay ritmo, hay equilibrio, o sea, es una composición sobria, somera, bien hecha. En cambio, el barroco, si nos fijamos en las imágenes acá, el barroco es una composición más de detalle, más de escenografía, es más de imagen.
Comencemos con la famosa Plaza de San Pedro en Roma, que realmente se esperaba que si la Basílica de San Pedro era renacentista, la plaza fuese un rectángulo o fuese un triángulo. Pero viene el arquitecto, ¿verdad? Que fue la primera composición barroca en un edificio renacentista, y lo que hace es una obra elíptica, o sea, una elipse, ni siquiera es un círculo, es una elipse. Entonces ahí viene y se rompe con todo el esquema que teníamos prefigurado sobre la arquitectura. Entonces vemos una arquitectura que ya no es un arco de medio punto, es un arco elíptico, ya es otra cosa que no tiene nada que ver con la arquitectura clásica. Bien, el barroco, hay tres periodos claros en el periodo barroco. El barroco de la Contrarreforma, cuya finalidad era comunicar exaltadamente los postulados del Concilio de Trento, propaganda de la fe católica. Luego viene el barroco del absolutismo, con carácter más clásico, con una finalidad, dice, de exaltar el poder. Aquí viene, digamos, donde vamos a ver el surgir de los palacios, ¿verdad? Versalles es uno de ellos, ¿verdad? Luego el barroco protestante dirigido a una clientela, ya se habla de clientela, ¿verdad? De carácter burgués, con la predilección sobre los temas costumbristas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que el barroco comienza, ¿verdad? Siempre como arquitectura religiosa, luego evoluciona a la arquitectura burguesa y por último termina siendo una arquitectura muy comercial, ¿verdad? Entonces ya comienza a caer en manos, digamos, del poderío económico de los reyes, Luis XV, Luis XIV, sobre sus caprichos en la corona francesa. Y a eso le vamos a conocer como el barroco. Características generales del estilo barroco. La ruptura de la idea clasicista del Renacimiento. La razón se sustituye por la sensación. ¿Qué quiere decir? Que acá el tratado o los tratadistas tenían un esquema de es ABC, pero realmente el barroco viene a decir lo que importa aquí es cómo te sentís, o sea, qué te da a conocer la obra, qué sentís cuando entras a la obra. Entonces a eso se refiere este párrafo. Mayor interés por la realidad, gusto por lo inmediato y lo cotidiano se refleja en el estado de ánimo. El pesimismo barroco y el optimismo renacentista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay mayor interés por la sensación, siempre, la parte psicológica de la arquitectura. El barroco es el arte del movimiento, la tensión, la dinámica, la monumentalidad, el desequilibrio, lo suntuoso, ¿verdad? De la cooperación y la unidad entre las artes. El gusto por el efecto y los contrastes, por la escenografía y por lo teatral, la tendencia hacia algo emotivo. Entonces ya vamos a ver acá que quizá, para asemejarlo un poco a la arquitectura clásica, tenemos el teatro griego y el teatro romano. ¿Quiénes eran un poco más escenográficos? Los romanos eran más escenográficos, ¿verdad? Los griegos eran más ostentosos, más austeros que diga, y los romanos eran más ostentosos. Entonces, algo así es más o menos el Renacimiento y el Barroco. Es un griego y un romano, la contraparte. Características arquitectónicas del estilo barroco. Junto a la planta rectangular aparecen las plantas elípticas, circulares y mixtas. ¿Qué quiere decir? Como lo hice en el ejemplo de la Plaza de San Pedro, que es una elipse, ¿verdad? Realmente no es un círculo. Comienzan a aparecer formas acá como los medallones elípticos, ¿verdad? Con profundidades sinuosas y comparadas con unas cornisas que tienen una forma elíptica también, una forma sinuosa. Entonces, ahí viene la parte de la dinámica y el uso de formas libres. Dominio de la línea curva, que es lo que estábamos hablando, los paraboloides, los hiperbólicos, etc. Arcos y cúpulas no con la geometría específica, sino con formas variables. El carácter escenográfico monumental. Soportes dinámicos. Las columnas no, sí son columnas, soportan peso, son estructurales, pero también son decorativas y se vuelven un espectáculo decorativo. Igual, los muros pierden su sentido plano y se convierten en curva, o sea, la línea curva comienza a prevalecer sobre todo lo que nosotros nos encontramos. La abundancia de los elementos decorativos en los frontones, tanto triangulares como semicirculares, se parten y adquieren formas curvas, mixtilíneas, abundancia de las hornacinas, y comienza a evolucionar la arquitectura a algo más que una simple ornamentación, sino que se convierten, digamos, en obras de arte viviente, porque son tan recargadas, o sea, que no sabemos
dónde empezó y dónde terminó. Por ejemplo, tenemos Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una obra barroca, pero al estilo churrigueresco, porque se realiza una obra arquitectónica barroca en el tiempo barroco, pero a un estilo, ¿verdad? A una localidad. Entonces, por ejemplo, tenemos a Santiago de Compostela, tenemos al barroco latinoamericano, que cuando viene la conquista de verdad de América, porque aquí estamos en el periodo de la conquista, y nuestro barroco es un barroco más austero, ¿verdad? Es un barroco más clásico, no es un barroco francés, sino que es un barroco español y portugués. Entonces tenemos un barroco diferente, aquí lo podemos decir, ¿verdad? Este puede ser el estilo barroco que vino a nuestro continente, no necesariamente este digamos que llegó a partes como Guatemala, Belice, pero nuestro barroco nacional, nuestro barroco nicaragüense es un poco más austero. No deja de ser barroco porque se realizó en el mismo tiempo de la reforma que estaba ocurriendo en Europa y España. Bien, comencemos con los dos representantes importantes del periodo barroco. Tenemos a Gian Lorenzo Bernini, que desarrolla su carrera casi por completo en Roma, aunque es nacido en Nápoles. Es escultor del manierismo tardío, fue su primer maestro, ¿verdad? Quiere decir que es de la escuela paladiana, pero realmente el carácter expansivo brillante de lo que él vio en Miguel Ángel, ¿verdad? Y en lo que hacía y lo que comenzó a hacer Miguel Ángel, lo inspiró para hacer otro tipo de arquitectura y otro tipo de pintura y otro tipo de escultura, ¿verdad? Y también la parte de haberse codeado con artistas de la talla de Miguel Ángel, ¿verdad? Eso lo inspira a realizar algo más, más allá de la obra realmente clasicista del Renacimiento. Entonces, acá podemos ver tres obras, ¿verdad? De su autoría. Tenemos el baldaquino de la capilla de la Basílica de San Pedro, y tenemos la propia Plaza de San Pedro en Roma, que tiene un gran desarrollo, ¿verdad? Arquitectónico y de crítica arquitectónica a nivel mundial. Eh, por cierto, en la lectura complementaria yo les dejo una crítica arquitectónica sobre la obra de este arquitecto. Características de la obra de Bernini. Tratamiento de superficies arquitectónicas como escultura, logrando una perfecta relación entre las partes. Recordemos que la arquitectura y la escultura, digamos, renacentista, era una arquitectura más religiosa, más hacia a lo Miguel Ángel, digamos, a la Virgen de la Piedad, al David. Eran esculturas personalizadas, únicas, ¿verdad? Eran como retratos, como autorretratos. En este momento ya la escultura y la pintura se vuelven más de interacción. O sea, son formas, personas y figuras interactuando entre sí. Se da la preferencia del autor, ¿verdad? Sobre las plantas centralizadas, especialmente las elípticas. El uso del orden gigante, la alternancia de los frontones curvos con rectos y los vanos que utilizan elementos oblicuos. La fusión entre el espacio natural y el espacio urbano, convirtiendo las fuentes como elementos de ordenación urbana. Aquí viene la parte urbanística de este arquitecto, ya que es creador, digamos, de varias obras arquitectónicas que tienen que ver con el entorno urbano, con la imagen urbana de Roma. Es un arquitecto clásico dentro del barroco, pues utilizó elementos de la arquitectura clásica, respetando las proporciones y los órdenes y las reglas que generales de la composición renacentista por su herencia, digamos, de la escuela de Miguel Ángel y de Andrea Palladio. Su barroquismo se basa en el efecto del movimiento y el ilusionismo espacial, no tanto como la ornamentación, ¿verdad? Aclaremos. Siguiente arquitecto o autor barroco, que tenemos a Francesco Castelli Borromini. Es nacido en Bisone, hijo de un cantero, ¿verdad? Aquí ya vamos a comenzar a decir, es hijo de un cantero y el cantero es escultor, y entonces este muchacho ya trae esa naturaleza sobre la obra y sobre el arte. Inició su carrera ayudando en la cantera a su padre, se traslada a Milán a estudiar y profesionalizarse. Ahí se le empezó a llamar por el sobrenombre de Besone, en su alusión al pueblo natal ubicado cerca de Lugano.
En este momento podemos ver, digamos, sus obras arquitectónicas, ¿verdad? Igual, la característica de él es una obra arquitectónica basada en elipse, basada en las fachadas curvas. Veamos esta fachada, esta esquina, es una simple esquina sobre una fachada plana renacentista. ¿Qué es lo que hace él? Él hace una fachada barroca sobre una fachada renacentista y se nota, ¿verdad? Logra notarse. O sea, ustedes dicen, ¿y qué es esto? ¿Es un pegoste? Sí, el barroco no es más que el adorno del pastel sobre la torta sin baño. Eso es el barroco, ¿verdad? Es mi humilde opinión, obviamente, ¿verdad? Características del estilo del arquitecto Borromini: menosprecia el modo, de modo flagrante, la tradición clásica y realiza construcciones extremadamente complejas, extravagantes y complejas. Cuando hablamos de construcciones, hablamos de lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Cómo en una fachada plana, rectangular, puedes hacer algo tan raro como una fachada curva, ¿verdad? Concibe el arte como una imagen, como imaginación que se propone, que se superpone a la realidad y la sustituye. Persigue la máxima concentración espacial, evita las masas, afila los perfiles y los expone a una luz radiante. Invierte con frecuencia la función de perspectiva, sirviéndose de ella para reducir el espacio en lugar de ampliarlo. Rechaza los tipos constructivos, las modas habituales para distribuir el espacio. Para él, la construcción es el producto de un impulso que va desde la planta hasta el último detalle del ornamento. Realmente, ¿verdad? Estos dos arquitectos barrocos nos van a dar, digamos, la pauta para poder utilizar los criterios del barroco para poder hacer mi propio barroco, porque realmente el barroco no fue escrito. Como no fue escrito, no hay una orden clara de cómo hacer barroco. El barroco es libertad, dinamismo, formas curvas, romper con los que eso es el barroco. O sea, mientras tanto usted cumpla con esos criterios, usted hace barroco en ese momento histórico, ¿verdad? Bien, entonces, acá les dejo la presentación. Vamos a, más adelante, ¿verdad? Les dejo también una pequeña semblanza de los dos arquitectos, tanto de Borromini como de Bernini. Y igualmente van a tener una asignación sobre uno de los dos arquitectos y una de sus obras para poder completar la sesión del día de hoy y pasar, digamos, la evolución histórica desde el Renacimiento, pasando por el Barroco, vamos a llegar al Rococó, que fue un periodo muy corto de la historia de la arquitectura y de la teoría de la arquitectura, y ya entraremos a la parte del neoclasicismo, que ya es el mundo moderno, y en el mundo moderno es donde nos vamos a quedar enfrascados hasta llegar a la crítica arquitectónica de las grandes escuelas de Chicago y de las escuelas alemanas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí el día de hoy. Hagan sus asignaciones, cumplan con sus asignaciones y los veo el próximo día de clases.